A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a continuar hoy día con esta corta serie que nos habíamos planteado sobre la Primera Guerra Mundial y sobre las consecuencias y las maneras en que este conflicto se desarrolló por una parte y causó a su conclusión. En el primer programa habíamos hecho un análisis de las causas, de los orígenes de la guerra, y habíamos encontrado que se habían ido generando una serie de tensiones en Europa que poco a poco fueron calentando el ambiente, fueron caldeando los ánimos y poco a poco fueron llevando a los diversos países que se habían acostumbrado a una paz un tanto ilusoria nacida del Congreso de Viena, a la conclusión de las guerras napoleónicas, que ya no respondía a las nuevas realidades. Las nuevas realidades que se habían configurado en el aparecimiento de un Estado alemán constituido luego de la victoria sobre Francia en 1870 y de un Estado italiano que alcanzan su condición de naciones, de países, de Estados-nación que no la habían tenido hasta ese momento. Habíamos visto también el malestar que Inglaterra cada vez iba sintiendo respecto de la expansión comercial alemana, pero no solo de esa expansión comercial, sino también del reto que planteaba Alemania, esta nueva Alemania, en términos de la creación de una flota de guerra que buscaba poder enfrentarse a la flota inglesa eventualmente. Obviamente, para Inglaterra, una potencia naval en toda su historia, eso no era aceptable y veían con preocupación este crecimiento de la flota de guerra alemana, lo que los conduce a embarcarse en una carrera armamentística de grandes proporciones para enfrentar al crecimiento alemán. También se produce un fenómeno político que habíamos revisado, que es el aparecimiento de un nuevo poder militar y político en Europa, que se vuelve la principal potencia europea y que es el Estado alemán, por su potencial humano, por su potencial industrial, por haberse impuesto a Francia y a Austria respectivamente en sus conflictos del siglo XIX, se convierte en la principal potencia continental, e Inglaterra, que históricamente había buscado sus nexos con la segunda potencia, nunca con la primera, empieza un acercamiento a Francia, su enemigo tradicional, y finalmente se establece un acuerdo conocido como la Entente. Es una alianza de los dos países para enfrentar a algún tercero en el evento de un conflicto. A esta alianza se une en unos años más tarde el Imperio Ruso, en razón de su aislamiento que se había producido por la creación de una alianza entre los estados alemán, italiano y el Imperio Austrohúngaro, que es conocida como la Triple Alianza, sí, justamente. Y esta Triple Alianza había aislado al Imperio Turco, al Imperio Ruso, que había quedado separado de cualquier
participación o de cualquier acción en el escenario europeo. Además, no olvidemos que Rusia, el Imperio ruso, había quedado gravemente debilitado luego de la derrota militar ante Japón en 1905. En este escenario va el heredero al trono austrohúngaro, va a visitar la ciudad de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina, que había sido incorporada al Imperio Austrohúngaro luego de las guerras balcánicas, un poco antes, de hecho, en el año 1909. A su llegada a Sarajevo le esperaba un destino que no solo sería el suyo, sería el destino de 20 millones de seres humanos que en la guerra que se origina en su asesinato se produciría. En efecto, en Sarajevo le esperaba un nacionalista serbio de nombre Gavrilo Princip, quien asesina a Francisco Fernando y a su esposa en esta visita de Estado que hacían a la ciudad de Sarajevo. Este asesinato, este pistoletazo que marca la salida de la guerra en ese momento, obviamente no es la causa de la guerra, es la chispa que enciende el polvorín en que se había convertido Europa en ese momento. Y a pesar de los intentos que Serbia hace para complacer a la monarquía danubiana en el sentido de la investigación y del castigo que se tiene que aplicar a los criminales, el ultimátum austríaco resulta al final inaceptable y por una especie de juego de dominó, las fichas empiezan a caer y la guerra se produce. Con el coronel Jaime Anda, vamos a analizar en este programa el desarrollo del conflicto. Jaime, bienvenido, y ahora sí, el campo es tuyo porque tú eres el experto en el tema militar de la guerra, que arranca obviamente con la movilización de Austria-Hungría, la movilización de Rusia, la movilización de Alemania, la de Francia, y el conflicto se declara. El conflicto arranca con la invasión alemana de Bélgica, pues no quería exponerse a una guerra en dos frentes y trataba de mantenerle a Rusia aislada. Sí, efectivamente, Alan, qué gusto. Buenos días a todos. El conflicto como bien acaba de mencionar Alan, se dan por varias cosas económicas, políticas, el armamentismo, el poder que quería tener Alemania sobre sus colonias, que era limitado, quería ampliar. Y por otro lado, el Reino Unido, Gran Bretaña, que quería mantener el control de toda Europa. En fin, estos análisis, como bien ya están mencionados, se producen finalmente con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo y su esposa, a pesar de que ya le advirtieron de que no vaya por ahí porque tuvo un primer atentado. Él insiste en visitar porque era su colonia, estaba incorporado al Imperio Austrohúngaro y quería hacer presencia de él. A pesar de las advertencias, él siguió y se produjo el asesinato de Sarajevo. Esto, como bien indica Alan, es la chispa que revienta la guerra latente que ya había en Europa. Y esta guerra, que a la final llegó a llamarse la caída de las águilas. ¿Sí? Porque al finalizar la guerra, todo se destruyó y cayeron los imperios. Austrohúngaro, el imperio germano, el imperio ruso, se destruyen, termina. Entonces, por eso se denomina la caída de las águilas. La guerra, en forma general y resumida, tiene tres eventos principales, ¿no? Que es primero la batalla del Marne, la primera, la segunda batalla del Marne, que fue ya la que lleva al armisticio, luego la batalla del Somme y por último la gran batalla de Verdún, que fue la más sangrienta de toda la guerra, y los resultados tú ya dijiste, más de 20 millones de soldados
más 7 millones aproximadamente de civiles y una millonada igual como 17, algo así es, entre heridos y perdidos en combate. Muy bien, estamos ya en el conflicto. La movilización alemana contempla un intento de rápida victoria en el frente occidental, para lo cual habían desarrollado pues un plan de batalla muy detallado, muy bien estructurado, que es conocido como el plan Schlieffen, que lleva el nombre de su inspirador, pues que Schlieffen era el comandante, el jefe del Estado Mayor alemán, que diseña este plan para lograr una rápida victoria en el frente occidental y en el evento de una intervención rusa poder inmediatamente enfrentar a Rusia o disuadir a Rusia de una intervención. ¿Qué pasó que este plan no funcionó? Bueno, el asunto, para mi modo de analizar este evento, es que el plan tuvo exactamente esa falla, pues, porque se abrieron dos frentes. Empieza la invasión alemana y van por Bélgica con toda la fuerza, utilizando la técnica del siglo anterior, o sea, enfrentando masas contra masas. Y Schiffer, el mentalizador del plan, él concibió que mientras más rápido invadía Francia, destruía las fuerzas francesas, le daba tiempo para regresar y enfrentar al imperio ruso. Él aproximadamente calculó de 45 a 50 días la concentración, organización y despliegue de las fuerzas rusas en el este. Que no podrían intervenir antes de ese tiempo. Claro, que no estaban en capacidad, porque bien dijiste tú, los rusos habían estado diezmados después de la batalla, de la guerra contra Japón, y el imperio era tan grande que reunir, concentrar y desplegar fuerzas, el cálculo fue equivocado. Mientras los alemanes atacan a través de Bélgica, y a los rusos entraron en posición. Entonces el plan no dio efecto por eso, porque calcularon mal la capacidad del enemigo de movilización, en enfrentarse en la movilización. Perdón. Y uno de los problemas luego que se encuentran los alemanes con esta traba, porque le hicieron una buena resistencia a las defensas francesas, los franceses emplean el plan 17. El plan 17 era detener la fuerza invasora rusa, alemana, y dejar una fuerza en contacto y la otra que repliegue, engañando al enemigo como que la fuerza francesa estaba debilitada y se iba replegando. Lo que hizo esto es que los alemanes ingresen, hagan una persecución. La estrategia dice, una vez que tome contacto con el enemigo, le empiece a debilitar al enemigo y él inicie su retirada, hay que perseguirle hasta destruirle. Entonces, ese engaño hacen los franceses y dejan los flancos descubiertos, porque una fuerza la otra se quedó estacionada. Los franceses golpean a los flancos y les detienen. Y de ahí empieza la segunda fase de este conflicto, que primero era la guerra en movimiento, esa era la idea, guerra rápida, destrucción. Pensaron que iba a ser como las guerras anteriores, no más de 3 meses, así de rápido, tal es así, que la gente tenía una euforia por ir a la guerra, pues. Este es un tema increíble, ¿no? Sí. La movilización en todos los países. O sea, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, es un júbilo increíble de la gente de embarcarse en una cosa... Como que salían a una parada militar. A un desfile, ¿sí? Así es. Entonces se encuentran con esto y se produce la segunda etapa del conflicto, que es la guerra estacionaria, la guerra de trincheras. Lo más cruel que ha pasado en un combate fue eso.
a entender las razones de este enterramiento en vida al que se someten los ejércitos. Obviamente, tú mencionabas el error de cálculo del plan Schlieffen, que por una parte el plan había sido desarrollado y concebido en 1905, es decir, tenía un desfase de 10 años y aparentemente este desfase es el que en cierta forma origina el error, porque la capacidad de movilización de Rusia a través de su sistema de ferrocarriles, aun cuando era un sistema muy inferior al alemán o al francés, sin embargo es lo que determina la posibilidad de que un ejército ruso, aunque sea impreparado, aunque sea incompleto, actúe, que es el ataque ruso a Prusia Oriental en la primera fase de la guerra, que finalmente es detenido en Tannenberg por el general Hindenburg, ¿no? Sin embargo, aquí me parece que radica una buena parte de los problemas que van a originar este enterramiento, es decir, la incomprensión de los mandos, no de uno, de todos, de la nueva guerra, la incomprensión de lo que significaba el ferrocarril como velocidad de movilización de hombres y pertrechos, pero sobre todo el enorme salto que la tecnología había dado por encima de la táctica y de la estrategia. Y obviamente, en el momento en que se empiezan a producir las hecatombes que se empiezan a producir, la única solución para defenderse del poder de fuego del enemigo es enterrarse, pues, ¿no? Claro, porque ahí se dan cuenta ya el aparecimiento de la ametralladora, la artillería, aunque en unos inicios muy mal empleada porque no tenían la experiencia, les hace que obligatoriamente busquen refugio en las trincheras. Y esto permanece durante toda la guerra, en esa parte del Marne. Y luego se van produciendo combates pequeños que en un día avanzaban 3 kilómetros, al otro día les obligaban a retirarse, y la guerra se mantiene durante los 4 años en la parte de Prusia Oriental con ese sistema. Pero sobre todo en el frente occidental, ¿no? El frente occidental es un frente que permanece estático desde el mar, desde el Canal de la Mancha hasta Suiza, sí. Esencialmente durante los próximos 4 años. Por supuesto, sino que yo estaba analizando el Marne, la primera batalla del Marne, porque son 2. Y luego viene la famosa batalla del Somme, ¿no? Que duró 4 meses, estamos hablando desde 1916. Durante todo ese periodo que hablamos del Marne, se producen combates esporádicos por ahí y por allá, y cuenta la leyenda que inclusive se sentaron a festejar Navidad los enemigos, ¿no? De hecho, en la primera Navidad de la guerra, hay este caso extraordinario de fraternización, ¿no? Todavía la amargura de la guerra no ha llegado a los extremos a los que llegará más adelante, y se da esta extraordinaria fraternización entre soldados alemanes, soldados ingleses y franceses que celebran juntos la Navidad de 1914. Así es. Entonces, luego viene la batalla del Somme, que fue muy larga, muy sangrienta. Aquí, la batalla del Somme, en resumidas cuentas, se produce a lo largo del río, para mantener, porque es más o menos, está en la misma época que Verdún. La batalla del Somme se hace para atraer las fuerzas enemigas alemanas, distraerle para aflojar el ataque que Verdún estaba teniendo durante este periodo. Este proceso de fijación de las fronteras y un poco la situación que se da en términos de inmovilismo, esta guerra inmóvil que se produce en el frente occidental, no es igual a la que se produce en el frente oriental. En el frente oriental se produce la famosa ofensiva Brusilov, que prácticamente pone a los ejércitos rusos dentro del Imperio Austrohúngaro, y con la ocupación de Galicia Oriental y todo, que demuestran que la posibilidad de maniobra todavía existía,
cuando el frente no era tan concentrado y tan cerrado como en el caso occidental. Sin embargo, el inmovilismo del frente ya conduce a la innovación. Es decir, las nuevas armas que la imaginación de los científicos, de los diseñadores, buscan un mecanismo que les permita romper la inmovilidad. Se empieza a investigar, primero aparecen los gases, que el primer episodio en la batalla de Ypres ya es un episodio terrible, y luego se vuelve una cosa común y el soldado, entre otros horrores que tiene que soportar en medio del fango, en medio de las ratas y del frío y de todo, además el terror del ataque con gas que le obliga a andar con una máscara colgada del cuello permanentemente por si acaso, pues no. En todo caso, este desarrollo de las armas conducirá finalmente al aparecimiento de el arma. El arma obviamente es el tanque. Los primeros modelos son trágicamente destruidos por la artillería alemana, pero la persistencia de los investigadores, de los científicos ingleses y franceses, finalmente dará frutos. Podemos conversar un poco del tema de las nuevas armas y del nuevo desarrollo de las tecnologías que vamos a ver en la Primera Guerra, que luego las veremos en todas las siguientes guerras del siglo XX, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y aquí es interesante el por qué ese carro de combate se llama tanque. Porque el secreto era tan bien mantenido, por supuesto, era ultra secreto, que decidieron realizar este proyecto en una fábrica en Inglaterra que hacía tanques de almacenamiento de combustible y agua para enviar al Medio Oriente, a las colonias. Entonces, preguntaron, ¿qué fabrican ahí? Tanques. En realidad estaban desarrollando el tanque de guerra, el vehículo el carro militar de combate. El primero, pues el Mark I, terminó la guerra con el Mark V, porque ya fueron habiendo modificaciones. Los franceses también sacan el Renault, los ingleses sacan Fiat, los italianos sacan Fiat, que inclusive llegaron a nuestro país en los años 32, por ahí. Sí, los primeros tanques llegan a nuestro país, marca Fiat, italianos, por la misión italiana que había aquí. ¿Cómo no? Muy bien, sale el Mark IV, ya el mejor desarrollado, pero tenía, claro, muchas dificultades. Primero, era lento. Llevaba un cañón de 75 que no tenía torreta, solo disparaba hacia adelante. 2 ametralladoras calibre 7.92 a los costados, pero el infierno no era lo que producía esto. El infierno era interior. Las tripulaciones pasaban metidas dentro de una caja hermética con un sonido terrible y con el miedo de caer bajo las armas, que en esa época era la artillería, nomás no había el arma antitanque. Esa, pero facilitó, sobre todo en el Marne, el cruce y abrir un poco las brechas que le tenían a la infantería metida en sus huecos o trincheras. Sí, efectivamente la guerra fue, como tú señalas, una guerra terrible, pero como muchas guerras generó una cantidad de nuevos productos. El tanque, el avión, que efectivamente los hermanos Wright habían volado unos pocos años antes, pero en la Primera Guerra Mundial ya vemos multiplicidad de divisiones aéreas, pues no, ya hay varios miles de aviones. De hecho, Francia tiene más aviones al terminar la Primera Guerra Mundial de los que tiene al empezar la Segunda. Curioso el dato, ¿no? Sí. Qué interesante. En todo caso, sí, el submarino, que es el arma que imagina el mando alemán para poder arrancar el control de los mares, sobre todo en el plano mercantil, al Imperio Británico, y el acontecimiento terrible que la guerra misma va a determinar. Lo que tú señalabas también, el derrumbe de toda la estructura política que había manejado y que había existido en Europa durante los últimos 120 años, 100 años, ¿no? Que es la consecuencia más dramática de la guerra y obviamente la consecuencia más dramática de lo
que la guerra posteriormente traerá, que es tema del próximo capítulo de este programa que estamos haciendo y con el cual concluiríamos, que se refiere ya al Tratado de Versalles, a las consecuencias de ese Tratado de Versalles y a cómo ese Tratado de Versalles dejó sembradas las minas que darían lugar después de 20 años. Después de 20 años al conflicto. Sí, yo quería, sobre las armas es importante, ya dijo Alan, pero la aviación militar, la aviación empieza con los hermanos Wright, pero la aviación militar la inicia Italia. ¿Cómo no? Los Sí. Caproni. Ellos inician con la aviación militar y inicia, aunque redunde, con las operaciones solo de reconocimiento, fotografía aérea, y después empiezan a lanzar granadas desde el aire y a obtener información. Luego empiezan los enfrentamientos, de ahí viene el Barón Rojo, de ahí vienen los ases de la aviación, ¿no? Ingleses, italianos y sobre todo el Barón Rojo, y uno que viene a ser figura posterior de la Segunda Guerra Mundial, que es Goering. Goering, perdón. Lo analizaremos en el... Y un arma también que desarrolla la Primera Guerra Mundial es el portaaviones. Sale ahí ya en la noción del poder aéreo trasladado al mar, pues, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Jaime. En la próxima semana nos vemos aquí para continuar con el análisis de lo que ya hemos hablado, es decir, el fin de la guerra, la conclusión de la guerra y qué es lo que pasa después. Por supuesto, muchas gracias a ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.